Bien. Paz, hermanas. Pónganse en pie, hermanas. Vamos a leer la lectura bíblica. Vamos a leer la lectura bíblica de la lección que tenemos en esta oportunidad. En el Salmo número 56, versículos del 1 al 6. Vamos a leer Salmo 56, versículo 1 al 6. Salmo 53 del 1 al 6. Muy bien. ¿Ya lo encontraron? Le doy lectura y me siguen con su vista, por favor. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Versículo número 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompidos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Verso 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar, hermanas, y le pedimos al Señor que nos dirija. Oremos, hermanas. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Llegamos a este momento en el cual pues vamos a meditar en tu palabra y queremos, como siempre, Señor, guiarnos a través de tu Santo Espíritu, porque reconocemos que de nosotros mismos nada podemos hacer y solamente a través de la guianza de tu Santo Espíritu es como nosotros podemos llegar a entender, a comprender, Señor, lo que es tu santísima y bendita voluntad. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y regálanos, Señor, esa bendición de podernos en esta hora edificar. Retira todo mal espíritu de cansancio, de sueño, de pereza y haznos sentir, Señor, tu presencia en nuestros corazones. Haznos sentir que eres tú el que hablas a nuestras vidas. Bendícenos en esta hora, Padre, a todos los que estamos aquí reunidos, como también a nuestras hermanas y hermanos que nos ven a través de la transmisión. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas, por favor. Dice la lección de esta oportunidad: combatiendo el ateísmo. Esta es la lección que hoy nos corresponde estudiar. Combatiendo el ateísmo. Y el objeto de la lección dice que debemos de advertir sobre los pensamientos malignos que buscan debilitar la fe de la sierva de Dios y de su familia. Advertir sobre los pensamientos malignos que buscan debilitar la fe de la sierva de Dios y su familia. ¿Qué es el ateísmo? ¿O qué es ser un ateo, verdad? Que es lo más correcto, de donde se deriva la palabra ateísmo. Allí en el comentario nos damos cuenta que dice que se le llama atea a la persona que no cree en la existencia de ¿quién? En la existencia de Dios, o que lo niega.
Y dice que el origen etimológico de la palabra ateo es ateus, del latín, y del griego adeos, formado por el prefijo a, que quiere decir sin, y deos, que significa Dios. En consecuencia, la palabra ateo significa sin Dios. Mire qué importante es entender los términos en los cuales, digamos, hermanos, pues el mundo, hermanos, utiliza las palabras. Todas las palabras tienen un origen y todas las palabras tienen un significado. Y en una oportunidad escuchaba yo en un centro comercial a una persona que se expresaba de una manera bien fea acerca de los cristianos. Y pues yo no me pude contener y tuve que abordar a esa persona porque se estaba expresando de una manera pero muy fea, ¿verdad? Al grado de que yo logré entender que esta persona no creía en Dios, no creía en Jesucristo, no creía pues en nada de lo que nosotros creemos. Y yo en el abordaje que le hice, le digo, disculpe, le digo yo, ¿y cuál es su creencia? ¿Verdad? Porque cuando me empezó cuando yo le empecé a escuchar, dije yo, venía este hombre, ¿en qué cree? Y entonces me dijo, una cosa le debo de dejar claro, no soy ateo. Y entonces, ¿cuál es su creencia? Pues le dije yo. Y me dijo, solo le digo que no soy ateo, porque el que dice que es ateo, me dice, y involuntariamente está creyendo en la existencia ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Pero que él no lo reconoce. Esa es la diferencia del ateo y en el caso de nosotros que creemos en Dios. El ateo sabe que existe, pero no lo reconoce. Aunque si usted ve, hermanos, el significado según el orden etimológico de la palabra ateos, hermano, significa sin Dios. ¿Y cuántas personas en el mundo viven de esa manera, hermanos? ¿Cuántas personas en el mundo viven de esa manera? Muchas personas, muchas gracias. Muchas personas viven en esa manera y quizás creer, hermanos, que no existe Dios no lo es todo, sino más bien, hermanos, oiga bien, negar ¿a quién? Negar a Dios. ¿Y cómo es que negamos a Dios? No solamente con nuestras bocas, no solamente con nuestra boca, sino que negamos a Dios inclusive con nuestras obras, con nuestras acciones. Si nosotros vemos allí en el libro en la carta, que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 1, vea usted cómo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo número 1, dice el apóstol Pablo de esta manera. El verso número 19 en adelante. Dice así, mire, porque lo que de Dios se conoce, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde, hermanos? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Es que mire, hermana y hermano, aunque el hombre diga de que no existe Dios, es bien difícil, porque yo le pregunto a las personas que se llaman ateas, ¿verdad? Le pregunto yo, y mire, ¿y quién cree usted que hizo todo lo que existe? Y la palabra de Dios dice que la existencia de Dios se hace visible por todas las cosas por todas las cosas que vemos, por todas las cosas que existen. No hay ningún otro ser en el mundo que pueda haber hecho todo lo que existe en todo el vasto universo, más que nuestro Dios todopoderoso.
ese ser que nunca ha sido visto por hombre alguno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nunca, dice, ha escuchado la voz de ¿quién? La voz de Él. Pero que Dios existe, de eso no tenemos nosotros duda alguna. Y nosotros lo reconocemos, hermanos, como el dador y sustentador de nuestra vida. Pero el necio, como dice el salmista, ¿verdad? ¿Qué dice el necio, hermano? Dijo el necio en su corazón, dice, no hay Dios, no hay Dios. Pero ¿de dónde es que se deriva ese pensamiento del necio? Ese pensamiento del hombre, hermanos, que dice no hay Dios. ¿De dónde es que se deriva? ¿No cree usted que se deriva de la maldad, de la iniquidad que hay en ellos? Claro que de allí es donde se deriva la negativa de la existencia de un ser todopoderoso. Por eso es que el apóstol Pablo aquí en Romanos, donde hemos leído el capítulo número 1, él dice allí, ¿verdad? En el verso número 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. En una parte, hermanos, en el libro de los Hechos, me parece que es ahí por el capítulo número 17, cuando el apóstol llega a la ciudad de Atenas, ¿verdad? Dice que allí el apóstol Pablo vio un altar para cada dios de lo que los atenienses adoraban, los griegos adoraban. Y dentro de todo el montón de altares que tenían, había un altar que ese no tenía ningún muñeco y solamente tenía, ¿el que tenía allí, hermanos? Unas letras que decía como al Dios. O sea que los griegos, aunque eran grandes idólatras, o sea que creían en la existencia de un ser poderoso, hermanos, ellos sabían que existía un Dios que no era conocido, para ellos. Y el apóstol Pablo le dice, ese Dios es el que yo vengo a hablarles, a anunciarles a cada uno de ustedes. Y entonces dice que los atenienses empezaron a quererle poner atención a Pablo, porque dice que los griegos no se centraban a escuchar cosas que no sabían, sino que el interés de ellos era de ir descubriendo cosas nuevas. Y cuando Pablo les dice, yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen, les dice, y les empieza a decir el Dios que creó, dice, el cielo, la tierra, y empieza a hablarles, no habita en templos hechos de mano, dice, y todo eso. Él es el que ha dado, dice, origen a todos los linajes, ¿de qué dice? De la tierra. Y que quiero decirles, dice el apóstol Pablo, que por Él es que vivimos y por Él es que nos movemos. Como queriéndole decir al apóstol, el apóstol, si bien es cierto, no lo podemos ver, pero por Él es que vivimos, por Él es que nos movemos. Y yo siempre digo que la presencia de Dios la podemos nosotros experimentar a cada momento en nuestra vida, con solo el hecho de que usted y yo respiremos, ¿o no es cierto, hermano? Con solo el hecho que usted y yo le hagamos así, ¿ve? Y decimos, allí está la presencia de Dios, ¿o no es cierto? Porque de Él mana la vida, de Él procede la existencia nuestra. Pero el necio, ¿cómo dice el necio? No hay Dios. ¿De dónde entonces es que el hombre vive? ¿Cómo es que el hombre se mueve en esta tierra? ¿Cómo es que el hombre viene a la luz de este mundo? ¿Cómo es que viene el ser humano a esta tierra, hermana y hermano? ¿Cómo es que los árboles se mueven? ¿Cómo es que ese mar que, hermanos, tiene grandes olas, pero que no se sale de su lugar? ¿Y cómo es que la tierra, los científicos dicen, hermano, y hace poco han descubierto, ¿verdad?, lo que Job hace muchos años había anunciado, de que la tierra está sustentada sobre, ¿qué dice? Sobre la nada. ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Que dice que son unos ejes, ¿qué dice? Imaginarios, en donde está sostenida, ¿el qué dice? La tierra.
¿Y quién es el que hace todas esas cosas, hermanos? Es nuestro Dios todopoderoso. Pero el necio dijo, no hay Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que al hombre lo lleva, hermana y hermano, a tener ese pensamiento? ¿Qué es lo que el hombre lo lleva a negar la existencia de nuestro Dios todopoderoso? La maldad, el pecado, la desobediencia. Porque dice ahí en Romanos, ¿verdad? El texto que he leído, dice el verso número 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales, dice, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos necios, y su corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios, dice, también los entregó a, ¿qué dice? A inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hasta el grado que ahora niegan la existencia de Dios, que ahora dicen que no hay. ¿Qué es lo que lleva al hombre a agenciar eso en su mente, en su corazón? Es la maldad. Es, hermano, no haber tomado en cuenta a nuestro Dios todopoderoso, que desde el principio se ha manifestado en favor del hombre con hechos y prodigios tan grandes, hermanos, que ningún otro ser puede hacer en el mundo. Así es de que esta escuela, hermana, viene hablando acerca de que debemos combatir el ateísmo. Esto es algo, hermanos, que se está metiendo fuertemente en el mundo como una doctrina. Tanto así, hermana y hermano, de que, bueno, se está dejando a las cosas de Dios como algo que no tiene valor alguno. Y aquel a lo que más se le está dando realce en el mundo secular, al materialismo. ¿Y el materialismo a qué nos lleva, hermana y hermano? A olvidarnos del Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, allá en Lucas capítulo 21 y el verso número 34, Él dice el Señor Jesucristo, miren que sus corazones no se carguen de glotonerías y de embriagueces y de los afanes de, ¿qué dice? De esta vida. Porque eso precisamente, ¿qué es lo que hace, hermano? Neutralizar el corazón nuestro para que nosotros, hermanos, poca importancia le demos a quién, a ese ser Dios todopoderoso del cual usted y yo sabemos que vivimos, ese ser Dios todopoderoso del cual usted y yo sabemos que viene toda bendición material. Pero le digo, la escuela está bien ubicada en el sentido pues que nos insta a que debemos de combatir el ateísmo. Yo le pregunto a usted, bueno, ya vimos qué es el ateísmo, decía ahí la escuelita. ¿Qué es el ateísmo, hermana? Sin Dios. Y en un lenguaje más popular, dice ahí, es la persona, se le llama atea a la persona que no cree en la existencia de ¿quién? En la existencia de Dios. ¿Ustedes creen que Dios existe, hermana? ¿Creemos que Dios existe, hermanas? Sí, creemos que Dios existe. Pero ahora se está combatiendo la creencia en el Dios Todopoderoso, ¿o no es cierto, hermanos? Y se está combatiendo, hermanos, de una manera tan grande, a modo de que usted y yo dejemos de creer en la existencia de Dios y que creamos, por ejemplo, que lo que usted y yo necesitamos lo podemos adquirir a través de otros medios. Y a eso es lo que nos está llevando el mundo, a que nosotros nos vayamos separando de ¿quién? De nuestro Dios, a que nosotros nos vayamos olvidando de Dios. Es por esa razón, hermana, de que nosotros como hijos
e hijas de Dios, debemos de inculcar a nuestros hijos el conocimiento de Dios. Debemos de inculcar a nuestros hijos la dependencia de Dios, la confianza en Dios, porque el mundo los está bombardeando fuertemente para que se separen de ¿quién, hermanos? Para que se separen de Dios, para que se alejen de Dios. Y hermana y hermanos, da grande tristeza cuando de repente nuestros hijos, hermana, llegan a grandes y ya grandes ya no quieren venir a la iglesia, porque el mundo los está absorbiendo y los está sumiendo en que en una vida materialista. ¿A qué va a llevar eso? La gran pregunta. ¿A qué va a llevar todo eso? A que ¿se acuerdan ustedes? Hermanas, acuérdense de ustedes de cuando Josué, estaba con vida. Josué, el gran sustituto, ¿verdad? ¿De quién fue? De Moisés, a quien Dios le dijo, ¿verdad? Así como estuve con Moisés, le dice, así voy a estar contigo. Solamente te mando a que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y Josué asumió esa responsabilidad y en primer lugar empezó a cuidar de quién, hermanos, de su familia. Dice la palabra de Dios que cuando Josué introdujo a la nación de Israel en aquella tierra que Dios les había ofrecido, tierra que fluía leche y miel, dice que a cada uno le dio su heredad. Y todos empezaron a acomodarse allá en esa tierra que Dios les había dado. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos, con el transcurrir de los años? La palabra dice que lo primero que Dios les había dicho, que no se fueran a olvidar. ¿De quién les dijo Dios? No se vayan a olvidar de Dios, les dice. Cuídate de no olvidarte de quién, le dice. Y eso es lo primero que hicieron. Se fueron en pos de los dioses que las otras gentes adoraban. Y llegó un momento en que Josué no pudo aguantar. Y dice la palabra que Josué reunió, ¿a quienes reunió? A los principales, a todos los padres de las familias de Israel, y los reunió a todos y les dice: acuérdense cuando nosotros estuvimos al otro lado del Jordán, allá en Egipto, y cómo Dios nos liberó a través de Moisés y nos ha traído acá. Acuérdense que Dios nos ha dado, y les empieza a hacer memoria Josué de todo lo que Dios les había mandado a hacer, dentro de las cuales estaba no adorar a otros dioses, no, hermanos, olvidarse del Dios de los cielos. Y les dice Josué: así es de que si a ustedes les parece mal servir a Dios, les dice, ¿qué les dice él, hermano? Ustedes vean a quienes sirvan, pero yo y mi casa, les dice, yo voy a servir a Jehová. Pasaron los años. Dice la palabra que esa palabra de Josué, hermano, fue poderosa, porque dice que todo el pueblo, hermano, empezó a decir: líbrenos el Señor de dejarlo a él. Y empezaron todos a volver a trabajar, pero con el tiempo se les empezó a olvidar eso. Se murió Josué, hermano. Y dice la palabra ahí, hermano, en el libro de Jueces, en el capítulo número 2, allí dice, hermano, que muerto José, después de la muerte de José, se levantó una generación, dice, que no conocía a quién. Y ya quizás preguntaban: ¿dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? Mire, ¿es que cree usted, hermana y hermano, de que el materialismo nos puede llevar a convertirnos de repente en ateos? ¿Nos puede llevar a convertirnos en ateos? Sí, nosotros, no, yo no soy ateo, dice usted, ¿verdad? Pero a veces con nuestros hechos, ¿qué pasa? Mire, hermana, en algo tan sencillito, nos enfermamos, y a veces en lugar de pedir oración, mejor vamos a pasar la consulta donde el doctor, ¿verdad? Y obviamente que no descartamos de que se pueda hacer. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Claro que sí, hermano, pero nuestra confianza antes que todo debe de estar ¿en quién? En el Dios de los cielos, porque si no, de repente nos volvemos ateos.
Nos volvemos ateos porque el ateo se le llama, dice, a aquella persona que niega o que no cree en la existencia de ¿quién? En la existencia de Dios, y que de repente cree de que las cosas que él necesita las puede obtener de otros medios o por otros lados. Y usted y yo sabemos que todo lo que usted y yo necesitamos viene de ¿quién, hermanos? Del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios eterno. Me gusta cuando alguien me dice, por ejemplo, hermano, ya estoy cansado de estar tratando con los médicos esta mi enfermedad. He decidido ya no ir a los médicos y dejar que sea Dios el que haga su obra en mí. Me gusta ese comportamiento, hermano, porque ¿qué es lo que está demostrando? Su creencia en ese Dios todopoderoso, hermano. Fíjese. Pero le digo, hay un combate fuerte hacia la creencia en el Dios de los cielos. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de inculcar la fe ¿en quién? En el Dios de los cielos. Porque nosotros debemos de combatir el ateísmo. No debemos de darle lugar. Pero ¿qué es lo que hace que el hombre se vuelva ateo? Es la maldad, es el pecado, es la desobediencia. Porque ellos son los que dicen, no hay. Mire, el que se vuelve incrédulo dice, mire, nadie cumple. ¿Verdad que así dice? El que se hace ateo, mire, nadie cumple. Miren lo que dicen los que son cristianos, mire, también roban, también hacen esto, también hacen aquello, también hacen lo otro. Y entonces dice, nadie cumple, dice. Y bueno, y dicen que ese Dios les ayuda, dice. Fíjese usted. Entonces entendemos que la maldad misma, el pecado mismo, es el que vuelve al hombre a convertirse en un incrédulo en el Dios eterno. Usted y yo debemos de aprender, hermanos, debemos de combatir el ateísmo enseñando la confianza en el Dios de los cielos. Y como le decía, a nuestros hijos tenemos que enseñárselos, hermano. Tenemos que enseñárselo. Mire, hermana, le voy a comentar algo y no lo vaya a tomar a mal. Así se lo digo en el nombre del Señor. Pero nosotros que hemos tenido el privilegio de nacer dentro de la iglesia, hemos pasado por situaciones bastante difíciles, bastante complicadas, y que se valora, digamos, la instrucción de una madre cuando a uno le dice, hijo, hija, aprenda a creer en el Señor, aprenda a confiar en Dios. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero Dios siempre debe ir adelante de quienes, de nosotros. Nunca debe de hacer algo que traspase la voluntad de Dios con tal de suplir alguna necesidad que usted tiene, nunca, aunque así se encuentre en grande dificultad. Y para la gloria del Señor, hermano, le digo, hasta aquí nunca he trabajado un sábado. Para gloria de Dios, hermano. Para gloria del Señor. Y salían oportunidades. Cuando su hijo se le acerca a usted y le dice, mamá, me ha salido un trabajo y tengo que trabajar sábado, ¿qué le dice usted a su hijo? Hijo, de todas maneras usted no es bautizado todavía, ¿verdad? ¿Está combatiendo usted el ateísmo de esa forma? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Le está combatiendo o no le está combatiendo? No, claro que no, hermano. Fíjese que es un grave problema y que Dios nos ayude, porque ahora nos toca a nosotros como padres darles esa formación que nosotros recibimos. ¿A quiénes? A nuestros hijos. A nuestros hijos.
Porque si no se inculcan esos principios, entonces nuestros hijos no van a aprender a amar a Dios, no van a aprender a obedecer a Dios y no van a aprender a qué, a creer en que Dios, hermanos, suple toda necesidad cuando usted y yo obedecemos a su palabra. Decía el salmista David en el Salmo 27, porque realmente pues una de las cosas que a veces nos detienen para, hermanos, manifestar nuestra confianza en Dios es, hermanos, las aflicciones económicas. Cuando tenemos grandes compromisos materiales y no tenemos trabajo y no tenemos cómo pagar, entonces eso nos empuja. ¿A qué nos empuja? A traspasar los mandamientos de Dios. Pero el salmista David dice en el Salmo 27 y el versículo número 10, 37, 25 me parece. 37, 25 de los Salmos. ¿Cómo dice el 37, 25 de los Salmos? Óigalo, mire cómo dice ahí. Y ahí usted me dice. Yo sé que aquí vemos muchos que sabemos Biblia y ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios nos debe de hacer, bueno, en los momentos así, ¿verdad? Hacernos, oiga, ¿cómo dice? He sido joven, decía David, ¿verdad? Y he envejecido, decía, se había hecho ya mayor David. Pero dice él, y no he visto, ¿qué dice? Justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Esa es la promesa de Dios, hermano. El problema es que como siempre queremos tener, ¿qué, hermanos? Más de la cuenta abundancia. No queremos padecer necesidad alguna. Entonces, ni modo. Hay que agotar, aunque a veces eso ponga en estrecho nuestra creencia en el Dios Todopoderoso. Por eso, combatiendo el ateísmo, que es no creer en el Dios Todopoderoso. Dice ahí el verso de memoria, a ver, el malo por la altivez de su rostro no busca, ¿a quién dice? No busca a Dios. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice ahí, el que es malo. Entonces, coincidimos en decir que ¿qué es lo que hace que el hombre, hermanos, niegue la existencia de Dios y deje de creer en Dios? ¿Qué es? La maldad, el pecado, la soberbia. Que siempre el hombre quiere salir adelante según sus propias posibilidades, según sus propias capacidades. Hoy esta semana compartía una hermosa porción que hasta se me olvidó ya el texto. Pero el proverbista es el que dice, encomienda en el Señor tus obras. Encomienda en el Señor tus obras o tus caminos. Y Él afirmará, dice, y Él afirmará tus pensamientos. Proverbios. Salmos 37. No es el Salmo. Yo lo compartí esta semana. Es un proverbio. Diga. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Ajá, es diferente. No es ese. Dice, encomienda en Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Está en Proverbios. Se me ha escapado ahorita. Y sí se los compartí porque siempre cuando comparto algo me gusta leerlo y entonces lo comparto. Pero ahí está en Proverbios. Entonces, la dependencia de Dios es la que nos hace creer más y más en ese ser Dios Todopoderoso. Dice ahí, mire, es común que las personas se consideran ateas, buscan por todos los medios probar que Dios no existe y que la Biblia está equivocada, refugiándose en experiencia o en aparentes, dice, contradicciones que encuentran o en argumentos de otras personas, sin temor a Dios. Es por ello que se les llama necios, porque no conocen
porque no reconocen que su vida misma, ¿qué dice ahí, hermanas? No reconocen que su vida misma no pudo ser creada de la nada y que el funcionamiento tan perfecto y coordinado de nuestro organismo es la mayor prueba de ¿qué, hermanos? De que existe una fuerza superior e inteligente que ha creado. ¿Cómo no creer en Dios, verdad, hermanas? ¿Por quién cree usted que vive, hermanas? Por Él, ¿verdad? Por eso es que el salmista decía: tú me formaste en el vientre de, ¿qué dice? De mi madre. Maravillado, dice, tus ojos vieron el, ¿qué dice? Mi. Imagínese, qué maravilloso. Sí. Oiga, ahí está. ¿Cómo no dudar? ¿Cómo no creer en Dios, verdad? ¿Cómo no creer en Dios? Entonces, pero en el mundo se está combatiendo, no, hombre. Y lo de Dios va quedando como, hermanos. Si usted cree, así como al mundo ahorita, se va a llegar a un tiempo en que de repente, hermanos, los que creen en Dios van a ser vistos como algo como un bicho raro, dice el hermano, como algo que es anticuado, como algo que es obsoleto, ¿verdad? Así va a ir quedando, hermanos, la creencia en el Dios de los cielos. Hoy con eso de la inteligencia, ¿cómo le llaman a eso? La inteligencia artificial, ¿verdad? Todo eso, hermanos, va avanzando fuertemente, y yo le digo, hermanos, que el objetivo de todo eso es limpiar la mente del hombre y que el hombre deje de creer en el Dios Todopoderoso. Por eso es que digo yo, ¿qué generaciones estamos construyendo? ¿Qué hijos, qué familia estamos nosotros construyendo para el mañana? Por eso es que la iglesia nunca debe de pasar de moda. La iglesia siempre debe de mantener los principios, porque todo lo que está en la iglesia es enteramente, hermanos, perfecto, porque está basado en la escritura. Muchas veces queremos que se modifiquen cosas y que empecemos a hacer cambios, hermanos, estructurales en la doctrina. Y eso no se va a poder hacer, hermano. No se tiene que hacer. No se tiene que hacer. Pero a veces, bueno, en el mundo está el cristianismo, ¿cómo le llaman? De la nueva era, así le llaman. La nueva era, el nuevo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en lo que hemos creído. Cuando intentan desvirtuar el pensamiento cristiano, se hacen de absurdos lógicos, como que si Dios creó el universo y dice, ¿quién creó a Dios? Oiga la pregunta. Cuando a usted le dicen, ¿quién creó a Dios? ¿Qué dice usted cuando le preguntan eso? Le preguntan a usted de eso, ¿quién creó a Dios? Vamos a ver, opinen, ¿va? ¿Quién, cuando a usted le preguntan, ¿quién creó a Dios? El texto bíblico. ¿A dónde está el texto? En Salmos, en Job, capítulo número, ¿qué es? 36. Allí está, búsquenlo por ahí, ahí está. Dice que a Dios no se le puede rastrear, dice, la huella de ¿qué? De sus años. Él es el ser inmortal en cual mora, hermanos, la plenitud. Sí, Él es el Todopoderoso. 36, 26, ¿verdad? Ahí dice, mira. Ya ves. ¿Verdad que es importante escudriñar la escritura o no es importante escudriñar la escritura? ¿Cómo dice, hermana? Oiga. Vaya. Pero ¿cómo sabe usted que Dios existe, hermana? ¿Ah? ¿Cómo? Yo se lo dije hace un momento, yo sé que Dios existe con solo el hecho de que yo respiro. Porque la vida, dice la palabra de Dios, proviene de ¿quién dice? De Él.
En el libro primero de Samuel, el capítulo número 2 y el versículo número 6 dice, Él mata y Él da vida, dice. Él hace descender al Seol, y ¿qué es lo que hace Él también? Y Él levanta del Seol. Entonces de Él viene. La vida está no la tenemos nosotros porque nosotros la querramos, sino porque Dios es el que la da. Él es el que la... Pero, hermanas, el hombre ha distorsionado sus pensamientos por ponerle cuidado a la maldad que impera en el mundo. O sea, como dice el sabio, que Dios creó al hombre recto, dice, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Entonces dice aquí, mira, así lo expuso el apóstol Pablo cuando presentó su defensa en Atenas. El Dios que hizo el mundo, dice, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida. ¿A quiénes, hermano? A todos da vida y aliento y todas las cosas. Otro argumento mal planteado de los ateos es que si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Eso es un poco más interesante, ¿verdad? ¿Por qué permite la maldad y el sufrimiento en la tierra? Mas no se dan cuenta, dice, que la tragedia en este mundo es el resultado de las mismas acciones de ¿quiénes? Del hombre, de las mismas acciones de la humanidad, que en su libre albedrío ha optado por seguir sus intereses. El miércoles hablábamos acerca de quién puede más en nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Quién puede más en nuestra vida? ¿El espíritu que Dios ha depositado en nosotros o la carne? ¿Quién puede más? Muchas veces nosotros cuando fallamos a Dios, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Al diablo le echamos la culpa. Y muchas veces los culpables, ¿quiénes somos? Nosotros mismos, ¿verdad? Pero al diablo le echamos la culpa. No me deja en paz, dice usted. Entonces, aquí dice el comentario, ¿verdad? Dice, sin importarles dañar a los demás, examinar la fauna y la flora y vivir sin tener misericordia de su prójimo. Recordemos lo que dice el sabio Salomón: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El mundo está tratando de sembrar duda en la mente de las hijas de Dios y su familia. Por ello, sí, mire, en la iglesia de la Odisea, ¿qué decía en la iglesia de la Odisea, hermano? ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Acuérdense que estamos hablando de la iglesia de la Odisea y los grandes desafíos de la mujer cristiana en la época de la Odisea. ¿Y qué decía la iglesia de la Odisea? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ¿qué? No tengo necesidad de nada. Mire, es el ateísmo, ¿no es cierto? Que se ha enquistado en el seno de la iglesia, que creemos que lo material lo es todo, y que materialmente podemos estar bien, aunque espiritualmente estemos malísimo. A eso la palabra del Señor le llama pobreza, ¿o no es cierto, hermano? Y no te das cuenta, le dice, que eres, ¿qué le dice? Eres un pobre y desventurado, desnudo. ¿Y qué más dice? No las miro ahorita. Y ciego, ¿verdad? Eres un ciego. Eso dice, pobreza. O sea, estar bien materialmente y estar mal espiritualmente es pobreza. Mire cómo dice ahí, ¿verdad? El mundo está tratando de sembrar duda en la mente de las hijas de su familia. Por ello, en estos momentos de ataque del enemigo, es cuando deben estar, ¿qué dice? Más cerca. Y por eso es que no nos debemos de conformar solo al día sábado.
No, hermanos, no debemos de conformarnos solo al día sábado, sino que debemos de tratar de buscar cada vez más de Dios. Si usted no puede reunirse, si usted no puede congregarse, hermana, aparte tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Ahí está el ejercicio. ¿Cuál es la lectura que se está llevando semanalmente? El libro del profeta Isaías. ¿Cuáles capítulos tocaban ahora? El capítulo 6 y el versículo 7. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? O hasta aquí viene usted el día sábado a estudiar para prepararse. Hermana y hermano, tenemos que ponerle mucho cuidado a esto. Por eso es que le decía al principio, el ateísmo no solamente lo debemos de ver desde ese punto de vista, ¿verdad? En que normalmente se cree, sino que qué bonito la etimología, ¿verdad? Adeos, con el prefijo a, que quiere decir, ¿qué dice? Sin. Y Dios, que quiere decir en definitiva, ¿cómo? Sin Dios. ¿Tiene a Dios usted en su corazón, hermana? ¿Qué lugar está ocupando Dios en su vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Cuál es el lugar que ocupa? ¿A dónde está Dios en tu vida? ¿A dónde lo tiene a Dios a usted en su casa, en su hogar, en su familia? ¿A dónde lo tenemos? Decía un hermano, quizás lo tenemos allá en un rinconcito, decía. Allá lo tenemos en un rinconcito. Y que solamente el día sábado vamos, decía, y lo agarramos. Vámonos, Dios. Y vámonos, hoy sí, ¿verdad? Así predicaba, por suerte que fue mi suegro, ¿verdad? Él predicaba de eso una vez. ¿A dónde está Jesús? Y decía, ¿lo tienes en un rincón? Porque mira, hermana, esto es así, de claro. No debemos de perdernos en la realidad en la cual vivimos muchas veces nosotros. En la realidad en la cual muchas veces vivimos nosotros. Sí. Imagínense, ahí hablábamos por ahí, creo en la doctrina hablábamos allí de que la mujer debe de orar con la cabeza cubierta. Pero allá en el restaurante, cuando se sienta a comer, ora usted, saca su mantilla, así tiene que ser. No vaya a ser como hizo alguien, ¿verdad? Que vamos a orar y no andaba la mantilla. La mano se puso así, ¿ve? Vea que no está bien eso. ¿O si está bien? Bueno, ustedes tienen la última palabra, ¿verdad? Pero eso es, hermano. Dice aquí, mire, es cuando deben estar más cerca de Dios, practicando la lectura diaria de las Escrituras, orando intensamente y sin cesar, y viviendo una vida pía y santa y apartada ¿de qué dice? Del mal. Eso es lo que la escuela nos lleva. Y de esa manera vamos a estar combatiendo el ateísmo. En una vida sin la presencia de ¿quién? De Dios en nuestra vida. Ateo, ¿cómo es? Ateos, que quiere decir sin Dios. Eso es lo que debemos de evitar. Perdí mis lentes, decía una hermana allá, y a ver dónde los dejé, dice. Toda la semana tuvo problemas porque no halló sus lentes. Hasta el sábado los encontró y los había dejado ahí en la escritura. Mire usted. Fíjese. Hasta el sábado lo encontró. Bueno, y a ver, quise mis lentes, dice. Los había puesto ahí en la escritura. Y hasta el sábado que abrió ve, aquí estaban mis lentes, dice. Imagínense, no, así no, ¿verdad? Así no. Bien, miren, pónganse en pie, hermanos. No vayan a pensar que cuando yo les hablo así de estas cosas, lo hago porque
no lo hago para hacerle sentir mal. Casualmente, pues estas son las enseñanzas que vienen. Y es porque Dios nos ama, porque Dios quiere que enmendemos, ¿verdad? Mire cómo dice la pregunta 3. ¿Está dispuesta a defender su fe delante de sus amistades y parientes? Por supuesto. Hay un video muy interesante de un maestro de, no sé si, bueno, es un profesor que le está dando a unos jóvenes, y el profesor decía que Dios no existía, pero y el joven le dice: yo le puedo comprobar que sí existe. Y al final, pues el profesor quedó avergonzado, ¿verdad? Entonces, ¿está dispuesto usted a defender su fe delante de sus amistades y parientes? Así lo tenemos que hacer. ¿Sabías qué dice Lewis o Clive? Bueno, yo no voy a decir ese nombre, pero dice: fue un escritor y profesor universitario británico ateo. Llegó a considerar a Dios como un enemigo. En largas conversaciones con un profesor cristiano de Oxford, Lewis empezó a encontrar sentido al cristianismo y a los escritos de la Biblia, y luego se convirtió en un valeroso cristiano y defensor de la fe. En estos tiempos de guerra espiritual, las siervas de Dios deben tomar el papel de atalayas, vigilando sus vidas y las de sus familias, para que el enemigo no vaya a sembrar duda o confusión. ¿A dónde? En el hogar. Vamos a recibir al grupo 3.